Mi hijo me abandonó en el aeropuerto de Dubái como si fuera basura, sin dinero, sin pasaporte, sin nada. Me dejó ahí tirada, después de todo lo que sacrifiqué por él. Pero lo que no sabía es que yo conocía a alguien en esa ciudad, alguien muy poderoso. 4 horas después, la policía llegó corriendo a su hotel de lujo. Cuando abrieron esa puerta y vieron lo que les esperaba, casi se desmayan del shock. Y todo comenzó por una mentira venenosa de mi nuera. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjame contarte cómo llegué a estar sentada en el piso frío de un aeropuerto internacional, llorando como una niña perdida, mientras mi único hijo se alejaba sin mirar atrás. Déjame contarte cómo el amor de una madre puede convertirse en la peor de las debilidades cuando lo entregas a quien no lo merece. Porque esa noche, en Dubái, tirada en ese aeropuerto como un bulto olvidado, entendí que había pasado toda mi vida siendo demasiado buena, demasiado comprensiva, demasiado tonta. Todo empezó 3 semanas antes cuando Roberto, mi hijo, llegó a mi casa en Guadalajara con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Esa sonrisa que usaba desde niño cuando quería algo. Tenía 32 años, un trabajo decente en una empresa de tecnología, y llevaba 4 años casado con Vanessa, una mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera su competencia. Pero bueno, yo trataba de llevar la fiesta en paz. Una siempre quiere creer que las cosas mejorarán, ¿verdad? Me llamo Guadalupe, tengo 68 años y pasé 40 de esos años trabajando doble turno en una fábrica textil para que Roberto pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Su padre nos abandonó cuando él tenía 3 años. Se fue con una muchacha de 20 y pocos y nunca volvimos a saber de él. Ni una llamada, ni un peso para mantener a su hijo. Así que fui yo sola, siempre yo sola. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde en la fábrica, luego corría a casa a prepararle la comida a Roberto, lo ayudaba con las tareas, y a las 5 de la tarde regresaba a trabajar hasta las 11 de la noche en el turno de limpieza de una oficina. Los fines de semana lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra. Mis manos quedaron deformadas de tanto trabajo, con las venas saltadas y los nudillos hinchados, pero valía la pena, o eso creía yo. Roberto fue a una buena escuela, tuvo ropa decente, nunca le faltó comida. Cuando quiso estudiar ingeniería en sistemas, vendí las pocas joyas que mi madre me había dejado para pagar su universidad privada. Cuando se graduó y consiguió ese trabajo en la empresa, lloré de felicidad. Finalmente pensé, todos esos sacrificios valieron la pena. Mi hijo sería alguien en la vida. Luego conoció a Vanessa en el trabajo. Ella venía de una familia con dinero, de esas que tienen 2 autos y van de vacaciones cada año. Desde el principio noté cómo me miraba, evaluándome con esos ojos fríos. En la primera comida familiar en mi humilde casa, la vi tocando apenas la comida que yo había preparado con tanto cariño. Arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Comida simple pero hecha con amor. Ella movía la comida en el plato, hacía muecas discretas. Su madre, que también estaba ahí, me preguntó con una sonrisa falsa si no tenía algo más ligero, más moderno. Pero Roberto estaba enamorado, y yo quería que fuera feliz, así que me tragué el orgullo y sonreí. Fui a su boda aunque Vanessa apenas me incluyó en los preparativos. Me senté en una mesa al fondo, con primos lejanos, mientras la familia de ella ocupaba los lugares de honor. Vi cómo mi hijo bailaba con su suegra la canción de madre e hijo, porque Vanessa insistió en que su mamá también merecía ese momento. Aplaudí y sonreí aunque se me partía el corazón. Después de la boda, las visitas de Roberto se volvieron cada vez más espaciadas. Antes venía cada semana a comer, me contaba de su vida, nos reíamos juntos. Pero Vanessa siempre tenía planes. Que un brunch con sus amigas, que una reunión familiar de su lado, que estaban muy cansados. Yo entendía, claro, los recién casados necesitan su espacio.
Eso me decía a mí misma cada vez que pasaban semanas sin verlo. Llamaba por teléfono y Vanessa contestaba con voz cortante. Roberto está ocupado. Roberto está en una junta. Roberto está descansando. ¿Puedes llamar en otro momento? Y yo, como tonta, pedía disculpas por molestar, por querer hablar con mi propio hijo. Cuando cumplí 65 años, esperé todo el día una llamada. Preparé mi platillo favorito pensando que tal vez Roberto se daría una vuelta aunque sea por media hora. Nada. A las 9 de la noche recibí un mensaje de texto. Felicidades, mamá, perdón, se me pasó. Hablamos luego. Se le pasó. El cumpleaños de su madre se le pasó. 2 semanas después me llamó Roberto, y por su voz supe que venía pidiendo algo. Necesitaba que le prestara dinero. Vanessa quería remodelar la cocina de su departamento, y el préstamo del banco no les había alcanzado. Necesitaban 150,000 pesos. Yo tenía algunos ahorros guardados, de mi pensión y de la venta de unos terrenitos que mi mamá me dejó. Era para mi vejez, para no ser una carga para nadie, pero era mi hijo. Le di el dinero. Pasaron 8 meses y nunca me lo devolvió. Cada vez que sacaba el tema con delicadeza, Roberto cambiaba la conversación. Vanessa tiene muchos gastos. La vida está muy cara. Ya te pagaremos, no te preocupes. Yo dejé de preguntar porque no quería parecer rogona. No quería que mi hijo me viera como esas madres amargadas que solo reclaman. Entonces llegó aquella tarde de hace 3 semanas. Roberto apareció en mi casa con Vanessa y su suegra, doña Patricia. Venían sonrientes, extrañamente amables. Me asusté porque hacía meses que no los veía a los 3 juntos en mi casa. Pensé que tal vez venían a decirme que estaba embarazada, que iba a ser abuela. El corazón me latía fuerte de la emoción. Se sentaron en mi pequeña sala y Roberto tomó mi mano. Mamá, tengo una noticia increíble. Me ascendieron en el trabajo y me están mandando a Dubái por 3 meses para supervisar un proyecto internacional. Es una oportunidad enorme para mi carrera. Yo grité de felicidad y lo abracé. Estaba tan orgullosa. Mi hijo triunfando, viajando por el mundo. Entonces Vanessa habló. Y queremos que vengas con nosotros, suegra. 1 mes completo. Será nuestro regalo para ti por todo lo que has hecho por Roberto. Casi me caigo de la impresión. ¿Yo? ¿En Dubái? Nunca había salido de México. Apenas conocía la playa de Puerto Vallarta de un viaje que hice hace 20 años. Doña Patricia sonreía y asentía. Sí, Lupita, te lo mereces. 1 mes en un país exótico, en buenos hoteles, conociendo otra cultura. Lloré de la emoción. Abracé a Roberto, abracé hasta a Vanessa. Pensé que finalmente me habían aceptado, que todo ese tiempo de distancia había sido cosa mía, que yo había estado exagerando. Mi hijo me amaba, mi nuera me apreciaba. Iban a llevarme en el viaje de mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto me ayudó a sacar el pasaporte. Vanessa me llevó a comprar ropa apropiada para el clima del desierto. Gastamos casi todo lo que me quedaba de ahorros en maletas, ropa, zapatos cómodos para caminar. Vanessa decía que teníamos que vernos presentables, que Dubái era una ciudad muy elegante. Yo feliz gastaba, pensando que era una inversión en recuerdos hermosos con mi familia. Doña Patricia venía seguido a visitarme esos días, algo que nunca había hecho antes. Me ayudaba a empacar, me aconsejaba sobre qué llevar. Parecía tan amable, tan maternal. Me contaba de sus propios viajes, de lo maravilloso que era Dubái. Te va a encantar, Lupita. Las tiendas, los edificios gigantes, la comida exótica. Vas a vivir como reina por 1 mes. El día del viaje llegó. Roberto pasó por mí muy temprano en la mañana. El vuelo salía a las 10. Cuando llegamos al aeropuerto de Guadalajara, Vanessa y doña Patricia ya estaban ahí. Facturamos las maletas, pasamos migración, todo marchaba perfecto. En el avión me tocó ventanilla. Era mi primer vuelo internacional y estaba nerviosa pero emocionada. Roberto me apretó la mano durante el despegue.
Tranquila, mamá, vas a estar bien. Fueron 16 horas de vuelo con escala en Ciudad de México. Yo iba incómoda en ese asiento estrecho, con las piernas hinchadas, pero no me quejé. Vanessa y doña Patricia iban platicando animadamente unas filas adelante. Roberto trabajaba en su laptop. Yo miraba por la ventana las nubes, sin poder creer que estaba volando sobre el océano hacia el otro lado del mundo. Cuando aterrizamos en Dubái, eran las 11 de la noche, hora local. Yo estaba agotada, confundida con el cambio de horario. El aeropuerto era gigantesco, todo brillaba. Había gente de todos los países hablando idiomas que nunca había escuchado. Me agarré del brazo de Roberto para no perderme. Él me guiaba entre la multitud. Tranquila, mamá. Ya casi llegamos al hotel. Fuimos a recoger las maletas. Ahí estaba la mía, una maleta azul grande que habíamos comprado especialmente para el viaje. Roberto la agarró y me dijo que lo esperara un momento, que iba al baño. Vanessa y doña Patricia también desaparecieron. Dijeron que iban a cambiar dinero. Yo me quedé sentada en una banca, cuidando mi bolsa de mano, viendo pasar a la gente. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Empecé a preocuparme. Busqué con la mirada, pero no veía a Roberto por ningún lado. El aeropuerto era inmenso, y yo no hablaba ni una palabra de inglés ni de árabe. Sentí el primer pellizco de pánico en el estómago. Traté de calmarme. Seguro hay mucha fila en el baño. Seguro ya vienen. Pasó media hora. Saqué mi celular para llamar a Roberto, pero no tenía señal. No había comprado un plan internacional porque Roberto me dijo que no era necesario, que siempre estaríamos juntos y él tenía internet en su teléfono. Empecé a caminar buscándolos, pero todo se veía igual. Pasillos y más pasillos brillantes llenos de tiendas de lujo. Me acerqué a un mostrador de información y traté de explicar en mi español que había perdido a mi familia. La mujer me miraba sin entender. Me hablaba en inglés. Yo gesticulaba. Decía Roberto, Vanessa, mi hijo, mi familia. Ella llamó a un compañero que hablaba un poquito de español. Le expliqué cómo pude. Él me preguntó si tenía el número de teléfono, la dirección del hotel, alguna información. Yo no tenía nada. Roberto se había encargado de todo. Yo solo tenía que acompañarlos. El hombre me miró con lástima y me dijo que esperara en las bancas del área de llegadas, que seguro mi familia me estaba buscando. Regresé a la banca sintiéndome cada vez más asustada. Pasó otra hora. Ya era casi la 1 de la mañana. El cansancio del viaje me caía encima como un costal de piedras, pero el miedo no me dejaba ni parpadear. Decidí revisar mi bolsa de mano. Ahí estaba mi pasaporte, gracias a Dios. Lo abrí para ver si había anotado algo útil, y entonces encontré un sobre blanco que no había visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una hoja doblada con la letra de Vanessa. La reconocí porque una vez me había dejado una nota pegada en el refrigerador cuando vivía con Roberto antes de casarse. Querida Guadalupe, para cuando leas esto ya estaremos camino al hotel. Lamento informarte que no hay reservación para ti. Este viaje siempre fue solo para nosotros 3. Yo, Roberto y mi madre. Mamá Patricia merece conocer Dubái. Ella que tanto ha hecho por nosotros, que nos ayudó con el enganche del departamento, que nos presta su casa de la playa cada verano. Tú, en cambio, solo has sido una carga. Una anciana necesitada que siempre está pidiendo atención, pidiendo que Roberto vaya a visitarte, quitándole tiempo valioso que debería dedicar a su verdadera familia. El dinero que te pedimos prestado lo consideramos pago por todos los años que Roberto tuvo que aguantarte de niño. Pago por las comidas feas que le dabas, por la ropa de segunda mano que le comprabas, por vivir en tu casita humilde de barrio pobre. Mi madre me hizo ver que teníamos una deuda emocional contigo y ese dinero la saldó. Ahora estamos a mano. En cuanto a cómo vas a regresar a México, eso es tu problema. Eres adulta. Deberías haber ahorrado para tu vejez en lugar de gastar todo en ropa nueva para este viaje, que obviamente era demasiado bueno para ser verdad. Tu boleto de avión de regreso está programado para dentro de un mes, como te dijimos. Si quieres cambiarlo, tendrás que pagar la penalización.
o puedes quedarte en el aeropuerto como los vagabundos que seguro conoces de tu barrio. Roberto está de acuerdo con esto, aunque es demasiado cobarde para decírtelo en la cara. Él sabe que necesita poner límites contigo. Yo solo lo ayudé a encontrar el valor. No intentes contactarnos. Tenemos bloqueados tus números. Disfruta Dubái. Vanessa. Leí esa carta 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que decía. Mis manos temblaban tanto que el papel sonaba como mariposa atrapada. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Esto no podía ser real. Mi hijo no podía haberme hecho esto. El niño que cargué en brazos, que cuidé cuando tenía fiebre, que abracé cuando lloraba por las burlas en la escuela. El niño por el que sacrifiqué toda mi juventud, toda mi vida. No podía haberme abandonado como a un perro en la calle al otro lado del mundo. Pero ahí estaba la carta, con las palabras escritas en tinta negra. Tu boleto de regreso está programado para dentro de un mes. Un mes. Tenía que sobrevivir un mes en un país extranjero, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, prácticamente sin dinero. Revisé mi cartera. Traía 3,000 pesos mexicanos y una tarjeta de débito, con tal vez otros 2,000 pesos. Eso era todo. Me puse de pie tambaleándome y fui al baño. Me encerré en un cubículo y vomité. Vomité del coraje, del dolor, de la humillación. Lloré tan fuerte que una mujer tocó la puerta preguntando si estaba bien. No podía ni contestar. Solo lloraba y lloraba como no había llorado desde que mi mamá murió. Cuando logré calmarme un poco, me lavé la cara y me miré al espejo. Una mujer vieja, de 68 años, me devolvió la mirada. Ojos rojos e hinchados, arrugas profundas, el pelo canoso despeinado del viaje. Una mujer sola, abandonada, a miles de kilómetros de casa. Una mujer tonta que había creído que su hijo la amaba. Regresé a las bancas del área de llegadas. No sabía qué más hacer. No podía pagar un hotel con lo poco que traía. No sabía cómo moverme en esta ciudad. Tenía miedo de salir del aeropuerto y perderme para siempre. Así que me quedé ahí sentada, abrazando mi bolsa, tratando de no llorar más para no llamar la atención. La gente pasaba y me miraba de reojo. Una viejita mexicana sola, con cara de tragedia, ocupando una banca. Seguro pensaban que estaba esperando a alguien. Nunca imaginaban la verdad, que mi propio hijo me había tirado ahí como basura que ya no servía. Pasaron las horas más lengas de mi vida. Veía el reloj avanzar lentamente. 2 de la mañana. 3 de la mañana. 4 de la mañana. El aeropuerto nunca dormía. Siempre había vuelos llegando, gente caminando, tiendas abiertas. Yo solo estaba ahí sentada, convertida en parte del mobiliario. A eso de las 5 de la mañana me dio hambre. No había comido nada desde el avión, hacía casi 12 horas. Vi una cafetería cerca y me armé de valor para acercarme. Los precios estaban en dirhams, la moneda de allá. No entendía cuánto era, pero todo se veía carísimo. Un sándwich costaba 40 dirhams. Pregunté en mi español roto cuánto era eso en dólares. El empleado me dijo algo en inglés que no entendí. Una señora en la fila atrás de mí se apiadó y me explicó en español que 40 dirhams eran como 11 dólares. 11 dólares por un simple sándwich. Compré una botella de agua que costaba 3 dólares y me dolió hasta el alma gastar eso. Regresé a mi banca y tomé agüita a sorbitos para que me durara. Esa iba a ser mi comida. Agua. Mientras estaba ahí sentada, derrotada, vi a un hombre mayor acercarse. Vestía la túnica blanca tradicional árabe, el dishda, y en la cabeza llevaba el gutra blanco sujeto con el cordón negro. Tendría unos 70 años, barba gris bien cuidada, ojos amables. Se detuvo frente a mí y me habló en un español perfecto con acento árabe. Señora, la he visto aquí sentada desde hace horas. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Me sorprendió tanto que hablara español que me quedé callada un momento. Él sonrió.
Viví 10 años en Argentina por negocios. Hablo su idioma. Por favor, dígame qué le pasa. Tal vez pueda ayudarla. Y ahí, frente a ese desconocido amable, se me rompió la poca compostura que me quedaba. Le conté todo entre sollozos. Mi hijo, la carta, el abandono, el mes que tenía que sobrevivir sin nada. Saqué la carta de mi bolsa y se la mostré. Él la leyó con el ceño fruncido y vi cómo su rostro se endurecía con cada línea. Cuando terminó de leer, dobló la carta cuidadosamente y me la devolvió. Luego me miró a los ojos con una intensidad que me asustó un poco. Señora Guadalupe, mi nombre es Faisal Al-Rashid. Soy empresario aquí en Dubái. Tengo hijos y nietos, y le juro por Alá que si alguno de ellos tratara así a su madre, yo mismo lo llevaría ante la justicia. Lo que le han hecho es cruel y cobarde. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. No sé qué hacer. No conozco a nadie aquí. No tengo dinero para un hotel. Mi vuelo de regreso es en un mes. Estoy perdida. Faisal se sentó a mi lado en la banca. Escúcheme bien. Usted no va a pasar un mes sufriendo en este aeropuerto. No mientras yo tenga algo que decir al respecto. Voy a ayudarla, pero necesito que confíe en mí. ¿Puede hacer eso? Lo miré a los ojos. Era un extraño en un país extraño. Todo lo que me habían enseñado era no confiar en desconocidos. Pero algo en su mirada me decía que era sincero. Además, ¿qué opción tenía? ¿Quedarme ahí tirada hasta morirme de hambre? Confío en usted, le dije con un hilo de voz. Él asintió. Bien. Primero vamos a conseguirle un lugar donde descansar y comer algo decente. Luego vamos a hacer que su hijo y esa víbora de su esposa se arrepientan profundamente de lo que le hicieron. Le prometo que en 4 horas esto se va a resolver. Pero tiene que seguirme y confiar en mí. ¿De acuerdo? Asentí, sin entender realmente qué quería decir con eso de que se iba a resolver en 4 horas. Faisal hizo una llamada en árabe por su teléfono celular. Habló rápido y con autoridad. Luego me ayudó a levantarme de la banca. Venga conmigo. Salimos del aeropuerto y el calor del desierto me golpeó como una pared. Eran apenas las 6 de la mañana, pero ya hacía un calor infernal. Afuera nos esperaba un Mercedes negro reluciente con chofer. Faisal me ayudó a subir al asiento trasero. El interior olía a cuero fino y aire acondicionado. Nunca había estado en un auto tan lujoso. Mientras manejábamos por las autopistas de Dubái, yo miraba por la ventana alucinada. Edificios altísimos que tocaban las nubes. Centros comerciales enormes. Autos de lujo por todos lados. Todo brillaba. Todo era gigante. Todo era de otro mundo. Y yo ahí, una viejita de barrio de Guadalajara, metida en medio de todo eso como pez fuera del agua. Llegamos a un edificio residencial que parecía hotel de 5 estrellas. Subimos al piso 15. Faisal abrió la puerta de un departamento que era más grande que toda mi casa en México. Señora Guadalupe, este es uno de mis departamentos para invitados. Quédese aquí el tiempo que necesite. La habitación principal es suya. Hay comida en el refrigerador. Dese una ducha, descanse. En un rato regreso. Pero señor Faisal, yo no puedo aceptar esto. Ni siquiera lo conozco. ¿Por qué hace esto por mí? Él sonrió con tristeza. Porque hace años, cuando recién llegué a Argentina sin nada, una señora mexicana que trabajaba en el edificio donde renté un cuarto me ayudó. Me daba comida, me enseñó español, me trató como a un hijo cuando estaba solo en un país extranjero. Se llamaba Refugio. Falleció hace 10 años. Cuando la vi a usted ahí sentada, abandonada, vi a doña Refugio. Y supe que tenía que ayudarla así como ella me ayudó. Es mi forma de pagarle a ella, ¿entiende? Asentí con lágrimas en los ojos. Entiendo. Bien, ahora descanse. Luego hablamos. Y me dio una palmadita en el hombro antes de irse. Me quedé sola en ese departamento de lujo sin poder creer lo que estaba pasando. Fui a la habitación principal. La cama era enorme, con sábanas blancas que se veían suavecitas. Había un baño con una tina gigante.
Me di la ducha más larga de mi vida, llorando bajo el agua caliente, lavándome la humillación y el dolor. Luego me puse una pijama que encontré en el closet, limpia y con la etiqueta todavía puesta. Me acosté en esa cama que parecía nube y caí dormida inmediatamente, agotada de cuerpo y alma. Me desperté 4 horas después. Eran las 10 de la mañana. Escuché voces en la sala. Salí de la habitación y encontré a Faisal hablando por teléfono, de nuevo en árabe. Cuando me vio, colgó. Buenos días. ¿Descansó? Sí, gracias. Pero señor Faisal, necesito decirle algo. Necesito que sepa que no tengo cómo pagarle todo esto que está haciendo. Él levantó una mano. No quiero su dinero, señora Guadalupe. Quiero justicia. Siéntese, por favor. Tengo que contarle quién soy realmente. Me senté en el sofá de piel, nerviosa. Faisal se sentó frente a mí. Verá, cuando le dije que era empresario, fue cierto, pero no completo. Yo soy dueño de Al Rashid Investments, una de las firmas de inversión más grandes de Emiratos Árabes. Tengo contactos en todos los sectores, incluyendo el gobierno y la policía. Y esta mañana, después de dejarla aquí, hice algunas llamadas. ¿Llamadas? Sí. Llamé al gerente del Burj Al Arab, el hotel más lujoso de Dubái. Resultó que su hijo Roberto se está hospedando ahí con su esposa y su suegra. 3 habitaciones, todas con vista al mar, a $1,000 la noche cada una. Pagaron por 2 semanas por adelantado con la tarjeta corporativa de su empresa. Sentí una puñalada en el pecho, gastando miles de dólares mientras me dejaban tirada sin un peso. Faisal continuó. También llamé a un contacto en inmigración. Su hijo declaró al entrar al país que venían solo 3 personas. No la mencionó a usted para nada. Eso significa que técnicamente usted entró como turista independiente, pero ellos la abandonaron, lo cual podría considerarse un caso de abuso a persona mayor según las leyes de aquí. ¿Abuso? Sí. Aquí en Emiratos tratamos el respeto a los mayores muy en serio. Es parte de nuestra cultura y nuestras leyes. Abandonar a una persona mayor, especialmente a tu propia madre, dejándola sin recursos en un país extranjero, puede tener consecuencias legales severas. No entendía bien a dónde iba esto. ¿Qué está diciendo? Que hice una denuncia formal ante la policía. Expliqué la situación. Mostré la carta que le dejó su nuera como evidencia. En este momento hay 2 oficiales camino al Burj Al Arab para interrogar a su hijo y a su esposa. Me quedé helada. ¿Qué? ¿La policía? Exacto. Van a tener que explicar por qué abandonaron a una mujer de 68 años en el aeropuerto sin dinero, sin hotel, sin forma de comunicarse. Van a tener que explicar esa carta tan cruel. Y dependiendo de sus respuestas, podrían enfrentar cargos, mínimo una fuerte multa, máximo, deportación y prohibición de entrar de nuevo a Emiratos. No podía hablar. La cabeza me daba vueltas. Mi hijo podía ir a la cárcel por mi culpa. Pero espere, señor Faisal. Yo no quiero que vaya a la cárcel. Es mi hijo. Aunque me haya hecho esto, sigue siendo mi hijo. Faisal me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Señora Guadalupe, su hijo es un adulto de 32 años que conscientemente decidió abandonarla en un aeropuerto extranjero. Él y su esposa planearon esto. Le mintieron durante semanas. La hicieron gastar sus ahorros en ropa para un viaje del cual pensaban excluirla. Eso no es un error. Es crueldad calculada. Y merece consecuencias, pero, escúcheme, usted no tiene que tomar ninguna decisión ahora. Primero veamos qué pasa con la policía. Luego, usted decide si quiere proceder con los cargos o no. Pero al menos que sepan que lo que hicieron no puede quedar sin respuesta. Que su madre no es un trapo que pueden tirar y olvidar. Tenía razón. Una parte de mí, esa parte que había pasado toda la vida siendo buena y comprensiva, quería decir que no, que olvidáramos todo. Pero otra parte, una parte nueva que nunca había escuchado, quería justicia. Quería que Roberto sintiera, aunque sea una fracción del dolor que me había causado. Está bien, dije finalmente.
Veamos qué pasa. Faisal sonrió. Bien. Ahora coma algo. Preparé un poco de hummus y pan pita. Sé que no es comida mexicana, pero es nutritivo. Comimos juntos mientras él me contaba de Dubái, de su cultura, de cómo había construido su empresa desde cero. Me cayó bien ese hombre. Me recordaba a mi papá, que había muerto cuando yo tenía 20 años. Esa misma nobleza, mezclada con firmeza. A eso del mediodía sonó el teléfono de Faisal. Contestó en árabe, escuchó un rato, hizo algunas preguntas. Su cara no mostraba emoción, pero sus ojos brillaban. Colgó y me miró. Los oficiales llegaron al hotel. Están en este momento interrogando a su hijo, a su esposa y a la suegra en el lobby. Al parecer hubo bastante escándalo. La esposa se puso histérica, gritando que era una trampa, que usted los estaba acosando. Su hijo Roberto intentó sobornar a los oficiales para que olvidaran el asunto. Grave error. Aquí el soborno a autoridades es delito muy serio. Dios mío. La suegra, doña Patricia, aparentemente tuvo un ataque de nervios y pidió llamar a la embajada mexicana. Los oficiales les explicaron que habían cometido una falta seria y que tenían dos opciones. Uno, enfrentar los cargos formalmente, lo cual podría resultar en multa de hasta $20,000, deportación inmediata y prohibición de entrada al país por 10 años. O dos, presentarse ante usted, pedirle perdón formalmente, compensarla económicamente por los daños y comprometerse por escrito a nunca volver a contactarla si eso es lo que usted desea. Me quedé callada, procesando. Roberto tenía que escoger entre la cárcel o humillarse frente a mí. La justicia divina existía después de todo. ¿Y qué escogieron?, pregunté con voz temblorosa. Todavía están discutiendo entre ellos. Los oficiales les dieron 1 hora para decidir. Pero Guadalupe, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Le pedí a un amigo que investigue las finanzas de su hijo. Ese amigo trabaja en el banco donde Roberto tiene sus cuentas. No debería decirle esto, pero bueno, a veces las reglas se doblan un poco. Su hijo tiene ahorros por más de 4 millones de pesos en el banco. 4 millones. Y nunca le devolvió sus 150,000. Sentí que me hervía la sangre. 4 millones de pesos. Suficiente para haberme comprado una casita mejor, para tener una vejez digna, para no estar contando centavos cada mes con mi pensión miserable. Y me dejó tirada en un aeropuerto mientras él gastaba miles de dólares en hoteles de lujo. Ese hijo de perra, dije, y me tapé la boca inmediatamente. Perdón, señor Faisal, no debí. Él se rió. Está en todo su derecho de decir lo que piensa. Ese hijo de perra, repitió, y los dos nos reímos un poco, esa risa amarga de la indignación compartida. Pasó la hora. El teléfono de Faisal sonó de nuevo. Esta vez la conversación fue breve. Colgó y asintió. Vienen para acá. Escogieron la opción 2. Van a venir a pedirle perdón y a compensarla. Los oficiales los van a acompañar para asegurarse de que todo sea apropiado. Llegarán en 30 minutos. 30 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a hacer? Parte de mí quería abrazarlos y llorar. Parte de mí quería escupirles en la cara. Señora Guadalupe, dijo Faisal suavemente, escúcheme bien. Cuando lleguen, usted tiene todo el poder. Ellos vienen derrotados, humillados, asustados. No les debe nada. Ni perdón, ni comprensión, nada. Usted decide qué pasa después. Yo voy a estar aquí a su lado para lo que necesite. Gracias, susurré. No sé cómo voy a poder pagarle todo lo que ha hecho. Ya se lo dije. No me debe nada. Solo prométame que después de esto va a vivir su vida para usted, que no va a seguir sacrificándose por gente que no lo aprecia. ¿Puede prometerme eso? Lo prometo. Los 30 minutos se me hicieron eternos. Me cambié y me puse uno de los vestidos bonitos que había comprado para el viaje. Me peiné, me puse un poco de labial. Quería verme digna, no como la viejita derrotada del aeropuerto. Quería que Roberto me viera y sintiera vergüenza. Sonó el timbre.
Faisal me miró preguntando con los ojos si estaba lista. Asentí. Él fue a abrir la puerta. Entraron primero 2 oficiales de policía con uniformes impecables. Luego Roberto con la cara pálida y ojeras profundas. Vanessa con los ojos rojos de llorar y el maquillaje corrido. Y doña Patricia temblando como gelatina, agarrada del brazo de su hija. Cuando Roberto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá. No me digas mamá, dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría, dura. Perdiste ese derecho cuando me abandonaste en ese aeropuerto como basura. Uno de los oficiales habló en inglés con acento árabe. Señora Guadalupe, soy el oficial Hamdan. Estos 3 individuos están aquí para ofrecerle una disculpa formal y una compensación por el abuso cometido en su contra. Si usted acepta sus términos, firmaremos un acuerdo y ellos quedarán libres de cargos. Si usted no acepta, procederemos con el proceso legal completo. ¿Entiende? Sí, entiendo. El oficial miró a Roberto. Proceda. Roberto se acercó a mí con pasos temblorosos. Tenía las manos esposadas al frente, me di cuenta. Lo mismo Vanessa y doña Patricia. Los habían traído como criminales. Algo en mí se retorció viendo a mi hijo así, pero me forcé a mantenerme firme. Mamá. Guadalupe, perdón. Cometí el error más grande de mi vida. No sé qué me pasó. Vanessa me convenció de que, no, eso no es excusa. Yo tomé la decisión. Yo te abandoné. Yo dejé que te trataran así. Soy un cobarde y un mal hijo. Las lágrimas le corrían por la cara. Vanessa sollozaba a su lado. Señora Guadalupe, yo estaba celosa. Celosa de la relación que tiene con Roberto. Mi mamá me metía ideas en la cabeza de que usted nos manipulaba, de que solo quería nuestro dinero. Planeamos todo esto pensando que, no sé qué pensábamos. Fue horrible, imperdonable. Lo siento tanto. Doña Patricia ni siquiera podía hablar. Solo lloraba y lloraba. Los miré a los 3 sin decir nada. Dejé que se revolcaran en su vergüenza un rato largo. El silencio era espeso, incómodo. Faisal estaba a mi lado, callado pero presente. Finalmente hablé. Me dejaron tirada en un aeropuerto extranjero sin dinero, sin hotel, sin forma de regresar a casa. Me hicieron gastar mis últimos ahorros en ropa para un viaje al que no planeaban llevarme. Me mintieron durante semanas. Me escribieron una carta tan cruel que todavía me duele el pecho de recordarla. Y ahora vienen a decir perdón porque la policía los obligó. No, mamá, dijo Roberto. No es solo porque nos obligaron. Me di cuenta en el momento en que llegó la policía de la magnitud de lo que hicimos. Cuando el oficial leyó la carta que Vanessa te dejó, sentí que me moría de la vergüenza. Escuchar esas palabras horribles en voz alta, saber que te hicimos eso. Mamá, toda mi vida te sacrificaste por mí y yo te pagué de la peor forma. Toda tu vida, dije con amargura. Toda mi vida, Roberto. Desde que tu papá nos abandonó, todo lo que hice fue por ti. Trabajé doble turno durante 40 años para que tú tuvieras una vida mejor que la mía. Vendí las joyas de mi mamá para pagarte la universidad. Aguanté humillaciones de tu esposa y su familia por no arruinar tu matrimonio. ¿Y sabes qué dolió más? Que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me dejaron una carta como si fuera un despido de trabajo. Vanessa habló con voz quebrada. El dinero que le pedimos prestado, los 150,000 pesos, se los vamos a devolver. Triplicados. 450,000 pesos. Y además otros 500,000 como compensación por todo. Casi 1,000,000 de pesos. Es lo menos que podemos hacer. El oficial Hamdan intervino. También han acordado pagar todos sus gastos en Dubái por el tiempo que usted desee quedarse. Hotel 5 estrellas, comidas, tours, todo. Y por supuesto su boleto de regreso a México, en primera clase cuando usted decida volver. Los miré a todos. Roberto llorando, Vanessa destruida, doña Patricia temblando, los oficiales serios esperando mi decisión. Faisal a mi lado, mi ángel guardián inesperado.
Pensé en todo lo que había pasado, en los años de sacrificio, en las noches sin dormir trabajando, en la soledad de ver a mi hijo alejarse poco a poco, en la humillación de esa noche en el aeropuerto, y pensé en lo que Faisal me había hecho prometer, que viviría mi vida para mí de ahora en adelante. Acepto la compensación económica, dije firmemente. Acepto que paguen mi estadía aquí y mi boleto de regreso. Pero hay una condición más. ¿Cuál?, preguntó Roberto con esperanza en los ojos. Que después de esto no quiero volver a verlos, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Me depositarán el dinero y desaparecerán de mi vida. Ustedes querían liberarse de la carga que represento, ¿verdad? Pues ahora lo tendrán. Pero será en mis términos, no en los suyos. Mamá, no. Por favor. Yo quiero arreglar esto. Quiero que me perdones. Quiero volver a ser tu hijo. Moviste tu derecho a ser mi hijo cuando me dejaste tirada como perro. Ahora vas a cumplir con la compensación económica y me vas a dejar en paz. Esos son mis términos. Tómalos o vamos a corte. El oficial Hamdan miró a Roberto. ¿Acepta los términos de la señora? Roberto se derrumbó, cayó de rodillas llorando. Mamá, por favor, no hagas esto, te lo suplico. Pero yo ya había tomado mi decisión. La parte de mí que era buena y comprensiva había muerto en ese aeropuerto. Nació una nueva Guadalupe, una que sabía poner límites, una que entendía que el amor no significa ser tapete de nadie. Acepta mis términos o vemos al juez, repetí. Vanessa habló entre sollozos. Aceptamos. Aceptamos todo. Por favor, solo queremos que esto termine. El oficial sacó unos documentos. Firmaron ahí mismo. Roberto con manos temblorosas. Un acuerdo legal donde se comprometían a depositar el dinero en mi cuenta en un plazo de 24 horas, donde acordaban pagar todos mis gastos en Dubái y donde firmaban que no me contactarían nunca más, a menos que yo lo solicitara. Cuando terminaron de firmar, los oficiales les quitaron las esposas. Roberto intentó acercarse a mí una vez más. Mamá. Vete, le dije sin mirarlo, vete y no vuelvas. Se fueron, los tres, arrastrando su vergüenza, su derrota. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el sofá y por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, lloré sin miedo. Lloré por el hijo que perdí, por los años que desperdicié, por la ilusión rota, pero también lloré de alivio, porque finalmente era libre. Faisal se sentó a mi lado y me dejó llorar sin decir nada. Cuando me calmé, me ofreció un pañuelo. ¿Está segura de su decisión? Todavía puede llamarlos, hablar con ellos, estoy segura. Mi hijo murió para mí en ese aeropuerto. El hombre que acaba de estar aquí es un extraño que se parece a él. Entonces vamos a hacer que los próximos días sean los mejores de su vida. Va a conocer Dubái como se merece, como una reina, no como una limosnera. Y cumplió su palabra. Los siguientes días fueron mágicos. Faisal me llevó a conocer el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Subimos hasta el mirador en el piso 124 y vi la ciudad extenderse debajo de mí como un mar de luces. Fuimos al mall más grande que había visto, con una pista de esquiar adentro, en medio del desierto. Me compré ropa bonita, zapatos cómodos, perfume francés. Gastaba sin miedo porque sabía que Roberto estaba pagando cada centavo. Comimos en restaurantes elegantes donde la comida era arte en un plato. Fui al spa por primera vez en mi vida y me dieron masajes que me quitaron años de tensión de los músculos. Me hicieron manicure, pedicure, tratamiento facial. Me sentí mimada, valorada, vista. Faisal me presentó a su familia. Conocí a sus 3 hijos, a sus 8 nietos. Todos me trataron con respeto y cariño. Su esposa, Amira, se hizo mi amiga. Me enseñó a cocinar platillos árabes. Intercambiamos recetas. Ella me enseñó a hacer kabsa y yo le enseñé a hacer mole.
Nos reíamos juntas mientras cocinábamos. Una semana después del incidente, el dinero llegó a mi cuenta, 950,000 pesos, casi 1,000,000. Revisé el saldo en el cajero automático 3 veces para creerlo. Llamé a mi banco en México para confirmar que era real. Lo era. Por primera vez en mi vida tenía dinero. No sobras, no centavos contados. Dinero de verdad. Faisal me ayudó a invertir parte de ese dinero sabiamente. Me puso en contacto con asesores financieros. Invertimos 500,000 pesos en fondos seguros que me darían intereses mensuales. Los otros 450,000 los dejé en una cuenta de ahorros para emergencias y para darme gustos. Decidí quedarme en Dubái 2 meses completos, no 1. Faisal me rentó un departamento pequeño pero bonito, pagado con el dinero de Roberto. Cada mañana me despertaba con vista al mar. Tomaba mi café en el balcón viendo los barcos pasar. Iba a caminar por la playa, algo que nunca había podido hacer en Guadalajara porque vivíamos lejos del mar. Conocí a otras mujeres mayores en un club social que Amira me presentó. Mujeres de todo el mundo que vivían en Dubái. Una señora argentina, una española, una libanesa. Nos juntábamos a tomar té y contar nuestras historias. Por primera vez en décadas tenía amigas, vida social, risas. Un día recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Roberto. Había conseguido mi nuevo número de alguna forma. Mamá, por favor, déjame hablar contigo. Solo 5 minutos. Te extraño. He ido a terapia. Me di cuenta de lo mal que te traté. Dame una oportunidad de arreglarlo. Lo borré sin contestar. Bloqueé el número. Esa parte de mi vida estaba cerrada. 2 semanas después llegó otro mensaje, esta vez de Vanessa. Señora Guadalupe, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero Roberto está destruido. No duerme, no come bien, llora por las noches. Yo también estoy en terapia. Entiendo que fui terrible con usted. Solo quiero que sepa que lo sentimos de verdad. También lo borré. Su dolor ya no era mi problema. Habían hecho su cama, ahora que durmieran en ella. Pasaron los 2 meses volando. Cuando llegó el momento de volver a México, casi no quería irme. Dubái se había vuelto mi refugio, mi lugar de sanación. Pero también extrañaba mi tierra, las tortillas calientes, el sonido del español en cada esquina, el clima familiar de mi barrio. Faisal y Amira me llevaron al aeropuerto. Esta vez, en primera clase como habían prometido. Me abrazaron largo rato. Gracias por todo, les dije llorando. Me salvaron la vida. No, dijo Faisal. Usted se salvó sola. Nosotros solo le dimos las herramientas. Lo que hizo con ellas fue decisión suya. Estoy orgulloso de usted, Guadalupe. Ahora vaya y viva esa vida que se merece. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. Asiento cómodo que se convertía en cama. Comida deliciosa. Vino. Atención personalizada. Llegué a Guadalajara descansada, no destruida. Mi casa me esperaba tal como la había dejado. Pequeña, humilde, pero mía. La limpié, la arreglé un poco. Con parte del dinero mandé a pintar las paredes, arreglé el techo que goteaba, compré muebles nuevos, no muy caros, pero bonitos y cómodos. Mi casita se veía renovada, como yo. Empecé a hacer cosas que siempre quise, pero nunca pude. Me inscribí en clases de baile en el centro comunitario. Zumba para la tercera edad. Conocí a otras señoras y nos hicimos amigas. Íbamos juntas al cine, a desayunar, a caminar en el parque. Con los intereses de mi inversión más mi pensión, tenía suficiente para vivir cómodamente. Ya no contaba centavos. Si quería comprar un pollo entero en lugar de solo muslos, lo hacía. Si quería un café en una cafetería bonita, me lo tomaba sin culpa. Adopté una perrita de la calle, una mestiza café con ojos tiernos. Le puse Esperanza. Ella se convirtió en mi compañía, mi alegría. Cada mañana salíamos a caminar juntas. Cada noche se acurrucaba a mi lado mientras veía televisión. Han pasado 6 meses desde Dubái.
6 meses desde que mi hijo me abandonó y luego perdió a su madre para siempre. A veces pienso en él. Me pregunto cómo estará, si habrá aprendido algo, si sus lágrimas fueron reales. Pero esos pensamientos duran poco, porque la verdad es que soy más feliz ahora que en todos los años que pasé sacrificándome por él. El otro día en la fila del súper, una señora mayor estaba contándole a la cajera que su hijo nunca la visitaba, que se sentía sola, que daba todo por su familia pero no recibía nada a cambio. La cajera le decía que aguantara, que los hijos siempre vuelven, que el amor de madre es incondicional. Yo no dije nada en ese momento, pero mientras caminaba a casa, pensé en todas las mujeres como yo, como esa señora del súper, mujeres que se sacrifican hasta desaparecer, que creen que su valor está en cuánto aguantan, en cuánto dan. Mujeres que confunden amor con martirio. Y pensé que mi historia necesitaba ser contada. No para presumir mi venganza, sino para que otras mujeres supieran que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien alejarse de quien te lastima, aunque sea tu propia sangre. El amor de madre es grande, sí, pero no tiene que ser destructivo. No tiene que costarte tu dignidad, tu paz, tu vida entera. Puedes amar a tus hijos y aún así exigir respeto. Puedes ser buena madre sin ser una mártir. Ahora vivo para mí. Viajo cuando quiero, a lugares dentro de México. Fui a Oaxaca, a San Miguel de Allende, a la Riviera Maya. Cada viaje lo pago con mi dinero. El dinero que gané siendo tratada como basura pero que convertí en mi libertad. Faisal y yo nos escribimos seguido. Él y Amira me invitaron a volver a Dubái el próximo año. Tal vez vaya, tal vez pruebe otro destino. El mundo se me abrió y ya no tengo miedo de explorarlo. ¿Roberto intentó contactarme más veces? Sí. Mensajes de números nuevos que bloqueo cada vez. Una carta larga que llegó por correo y tiré sin leer. Un día hasta se apareció en mi puerta. Lo vi por la ventana, parado ahí con flores y cara de arrepentimiento. No le abrí. Se quedó 1 hora tocando, suplicando. Los vecinos miraban. Eventualmente se fue. No siento nada cuando pienso en él. Ni coraje, ni amor, ni tristeza. Es como si esa parte de mi corazón se hubiera cerrado permanentemente. Tal vez suene frío, pero es la verdad. Gasté 68 años de mi vida priorizando a otros. Los años que me quedan son míos. La gente me pregunta si algún día lo perdonaré, si le daré otra oportunidad. Mi respuesta es siempre la misma. El perdón no significa regresar con quien te lastimó. Puedo perdonar y aún así mantenerme lejos. Puedo desearle bien y aún así no quererlo en mi vida. Son cosas que pueden existir al mismo tiempo. Además, no estoy segura de haber perdonado realmente. Tal vez algún día, tal vez nunca. Y está bien también. No toda historia tiene que terminar en reconciliación familiar y abrazos de telenovela. A veces termina con una mujer mayor bailando zumba con sus amigas, riendo sin culpa, viviendo sin pedir permiso. Mi consejo para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es este. Tu vida tiene valor más allá de lo que das a otros. Tus necesidades son tan importantes como las de tus hijos, tu esposo, tu familia. No te prendas fuego para mantener a otros calientes. No te vacíes creyendo que eso te hace noble. Eso solo te hace vacía. Y si alguien te trata mal, sea quien sea, tienes derecho a alejarte. La sangre no te obliga a aguantar abuso. Ser madre no significa ser tapete. Puedes amar profundamente y aún así exigir el trato que mereces. Mi historia podría haber terminado muy diferente. Podría haberme quedado tirada en ese aeropuerto hasta que alguien llamara a servicios sociales. Podría haber rogado a Roberto que me perdonara por enojarme. Podría haber aceptado su disculpa y vuelto a mi papel de madre abnegada que todo lo tolera. Pero conocí a Faisal. El universo, Dios, el destino, como quieran llamarlo, puso en mi camino exactamente lo que necesitaba en el momento preciso. Un hombre bondadoso que vio mi dolor y decidió ayudar,
que me recordó que merecía dignidad, que me dio las herramientas para defenderme. Y yo tomé esas herramientas y construí una vida nueva. Una vida donde ya no soy la mártir, sino la protagonista. Donde mis días no giran alrededor de hacer felices a otros, sino de encontrar mi propia felicidad. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Habrías aceptado sus disculpas e intentado reconstruir la relación? ¿O habrías hecho lo mismo que yo, cerrar esa puerta para siempre y empezar de nuevo? Comenta abajo. Me encantaría saber tu opinión, saber si piensas que fui muy dura o si hice lo correcto. Porque al final, cada quien tiene su historia, su límite, su forma de sanar. Esta fue la mía, y no me arrepiento de nada.